de sueños, de gente trabajadora y valiente que a lo largo de su historia ha enfrentado retos que con disciplina hemos afrontado y superado. Nuestras calles han sido testigo de gritos de valentía, de decisiones firmes, de uniones certeras, de impulsores de cambios, de transformaciones significativas, de movimientos firmes, de hazañas trascendentales, una transformación histórica hacia la consecución de un país que continúe con su libertad y desarrollo con oportunidades al alcance de todos. Aprendiendo del pasado para transformar el futuro. Bienvenidos al foro Antesala al Futuro de Multibank. Ahora recibamos a Ariadne Castrellón, vicepresidente de Comunicaciones de Multibank. Con responsabilidad, hoy Multibank abre este espacio de intercambio, reflexión y diálogo como una plataforma que nos ayuda a imaginar y construir el Panamá que queremos. Y para hacerlo realidad, debemos empezar ya. Sin duda, revisando el pasado y atendiendo firmemente lo que vivimos hoy. Un país estable, democrático y próspero no puede tener una escasa actitud crítica. Por eso, ideamos esta plataforma para sumar experiencias, opiniones y puntos de vista, porque somos conscientes del compromiso que tenemos las empresas de jugar un rol más allá de nuestro espacio natural. Para dar forma al inicio, esta tarde nos acompañará un apasionado del periodismo. Dejaremos en manos del profesor Edwin Cabrera la conducción de este foro. Bienvenido, profesor Cabrera. Qué bueno estar aquí en un momento tan importante y tan interesante para el país. Nuestra sociedad panameña está tan necesitada de foros de discusión, está tan necesitada de crear los ambientes para discutir, analizar y llegar a conclusiones de hacia dónde queremos llevar el país. Y yo por eso creo que los amigos de Multibank se merecen un aplauso por este ejercicio. Tendremos nuestros propios criterios y nuestras propias visiones de por dónde debe ir el país, pero indiscutiblemente tiene que haber mínimos denominadores comunes para poder avanzar. Qué importante es que los jóvenes entiendan que el país no siempre ha sido así como ellos lo ven actualmente. Qué importante es que los jóvenes sepan que en el pasado, y pasado reciente, no pasado de hace 20, 30 años, en donde hubo capacidad de producir consensos, hubo capacidad de diálogo a pesar de diferencias ideológicas, políticas, económicas y de cualquier otro tipo. Vamos a poder conversar con dos personas que se sentaron en esas sillas para tomar decisiones. Los valores que identifican a Pérez Valladares como un líder es saber imponer su decisión, pero a la vez que esas decisiones sean producto del consenso. Lo que mejor ilustra esa posibilidad es las muchas veces que Pérez Valladares se salía del Consejo de Gabinete y decía, decidan ustedes, pero cuando llegaba y se le comunicaba la decisión, esa decisión se ejecutaba. De manera que no es la arbitrariedad del presidente que impone su voluntad, sino que una vez se llega a un consenso, hace que esa decisión se cumpla. Fueron tantos los proyectos que trabajamos con el ingeniero alemán y muy de cerca por muchos años, pero voy a hablarte de uno en particular, y era justo en el proceso de recibir el canal a manos panameñas y teníamos que trabajar en cómo darle una imagen al canal que fuera clara, firme y perdurable en el tiempo. Cómo entenderlo todos los trabajadores y cómo ponerlo en práctica era una tarea dificilísima
pero con el liderazgo del ingeniero alemán le metimos ganas al proyecto. El proyecto de Evel Pérez Valladares, que yo considero fue su mayor legado, fue haber dejado una estrategia de desarrollo económico y social en nuestro país, buscando una mayor eficiencia en nuestra economía y resolviendo problemas sociales aparte. Definitivamente y sin duda alguna, el mejor proyecto que creo que no solamente se hizo en beneficio del canal, sino por las comunidades en la cuenca, fue la titulación de las tierras, donde por primera vez en muchos años se le dio título de propiedad a sus legítimos dueños. De la decisión más difícil durante el gobierno del doctor Valladares, del Toro, cariñosamente así llamado, fue la decisión de, dentro de ese esquema de adaptar la economía panameña, fue la reforma al Código de Trabajo, que definitivamente fue un evento político de mucha trascendencia. En más de 10 años de compartir con Alberto en la autoridad del canal, yo como miembro de la junta directiva, él como administrador, debe haber participado en, si no miles, cientos, al menos cientos de reuniones de junta directiva, de comités, de reuniones de trabajo, intervenciones públicas. Y no recuerdo ninguna ocasión en la que Alberto no haya estado adecuada y excelentemente preparado para ello. Y eso solo denota, y así lo aprendí con el tiempo, una gran ética de trabajo. Con esta introducción invito al señor expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, y al ex administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, ingeniero Alemán Zubieta, Alberto, que pasen acá adelante para conversar con nuestro público. La vamos a dividir en tres partes. Vamos a hacer un poco de historia con ambos. Vamos a revisar el momento actual y por supuesto que vamos a hablar también del futuro del país. Y vamos a hablar de ejecutorias de ambos, pero la idea de hablar de ejecutorias de ambos no es alimentarles el ego, que no lo necesitan, ¿no? Sino es conocer de esas experiencias, o sea, cómo llegaron a cada uno en la silla donde estuvieron, cómo llegaron no solamente a la toma de decisión, sino a la ejecución de esas decisiones en un país que para ser tan pequeño y de tan poca población, qué complicado es lograr consenso. Hasta yo mismo me sorprendí, ¿no?, de que hubiéramos podido ganar las elecciones del 94 después de la funesta historia que tuvo mi partido toda la década del 80 posterior a la muerte del general Torrijos. Y a mí me motivó mucho el desvincular mi nombre con lo que fue la dictadura de Noriega. Yo siempre participé con Torrijos hasta que murió. Fui ministro a los 29 años con él. Estuve en el gobierno de Aristides Royo. Posterior a su muerte, yo me desvinculé totalmente del gobierno y tuve muchos enfrentamientos, incluso políticos y personales, con el estamento de la Guardia Nacional, que nos supuso un par de exilios voluntarios a mi esposa y a mí y a mi familia. Tuve la audacia de sumar a mi gobierno personas verdaderamente importantes, porque yo me siento que al día de hoy el gabinete que nosotros pudimos conformar fue un gabinete extraordinario, con personas como Gabriel Luis Galindo, por ejemplo. Como que eso generó un clima de consenso, que era lo que necesitábamos en la sociedad para poder llevar adelante la preparación del objetivo más importante del quinquenio, que era la transferencia del Canal de Panamá de acuerdo a los tratados. Pero déjeme, eso se lo va a preguntar ahora. Porque incluso usted tuvo un gesto con otros miembros de su partido durante la administración del presidente Endara de irlo a visitar a la presidencia. Y entiendo que allí hubo una conversación de carácter, por así decirlo, de alta política, es decir, bueno, vamos hacia el juego democrático. Sí, eso fue en enero de 1990, primeros días del año 90, es decir, todavía las tropas norteamericanas estaban en la calle. Y le dije, presidente, mire, nosotros quisiéramos conversar con usted para establecer un vínculo y una relación de una nueva democracia donde todos tengamos la participación y donde no haya
los enfrentamientos que hemos venido viviendo. Realmente nosotros sentimos que Panamá dio un paso muy importante político, donde dos presidentes y dos corrientes políticas totalmente adversas crearon un título que habló de la unión de Panamá en un tema importante para todos nosotros. Le voy a hacer una pregunta que no tenía aquí en el esquema, pero ahora que lo menciona el ingeniero Alemán Subieta. A cada momento, cada vez que vienen unas elecciones, los candidatos hablan de reformas a la Constitución. ¿Qué pasaría si en un momento se produce los votos necesarios para un cambio a la Constitución? ¿Cómo ve Alberto Alemán Subieta si ese título, que es casi intocable o susceptible, de que es susceptible de ser cambiado, lo es, pero no genera una tensión eso? Mira, genera muchísimas tensiones. Nosotros visitamos grandes empresas para cuando estábamos trabajando en la segunda etapa de la parte, digamos, de la estructura legal del canal, que fue el título, digo, la ley orgánica. Y fuimos a visitar empresas como Codelco, fuimos a visitar PDVSA, que era el modelo en su momento. PDVSA era el modelo, la empresa número 1 en Latinoamérica. Y fuimos a ver los modelos de ellos, cómo operaban. A esa pregunta, el peligro enorme entonces es politizarlo y convertirlo en lo que hoy en día es PDVSA, para ponerlo como un ejemplo, ¿no? Entonces, si tú tienes, que tú puedes mañana hacer algún cambio, yo lo haría más dentro de la operación propia, la administración, que le permite al canal a ir ajustándose en la medida de lo necesario, que parte de lo que existe en la estructura que se creó. Porque el canal, por ejemplo, para poder ampliar el canal, tuvimos que hacer unos cambios en la ley de contratación del canal. Eso lo hace la junta directiva del canal. O sea, el modelo del canal tiene esa ventaja. O sea, tú puedes ir ajustando las necesidades dentro del canal. Si comenzamos a hacer ajustes en las leyes, la Constitución, los grandes peligros es la politización de una institución como el Canal de Panamá, que es tan importante para nuestra economía y para el resto del mundo. Un riesgo. Un riesgo muy grande. Yo creo que la ley, la Constitución, en el tema constitucional del canal, ha funcionado perfectamente bien. Y en efecto hay la flexibilidad dentro de la ley del canal para adecuarlo a las circunstancias que se den. Así que yo creo que parte del trabajo ese duro, que se callado, de muchas comisiones, de mucha entrega, que se hizo durante 5 años para generar todas las reglamentaciones del título del canal, la ley orgánica y las demás cosas, es lo que produjo una transición invisible. En Panamá, internamente en Panamá y fuera de Panamá, había muchas dudas y muchas preocupaciones, y en el canal había muchas dudas y muchas preocupaciones. Y tenías un grupo que no quería que Panamá fuera exitoso. Entonces se le ofreció el primer año, antes del final del 90 y del 98, una salida de un grupo, y el otro le dije, mira, ofrézcaselo a todo el que quiera salir. Y había que entenderlo, porque ellos se sentían que eran parte de una empresa federal del gobierno norteamericano, iba a pasar a ser una empresa del gobierno panameño. Con todas las apuestas en contra. Con todas las apuestas en contra, ¿no? Y realmente tuvimos buenos líderes sindicales que nos dijeron, nosotros vamos a creer en lo que usted está diciendo y vamos a patear la pelota, por decirlo así, de mantener el contrato vigente por los primeros años de la administración. Ingeniero Alemán Subieta, pero me salgo un segundo del tema de la relación con los trabajadores y los sindicatos, y etcétera. Políticamente, usted le tocó lidiar con 4 presidentes. Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, mira, fíjate tú que fue muy interesante. Por una razón que está en el título constitucional y la ley orgánica, y es el hecho de que el canal, el administrador del canal, y esa es la cosa bonita que tiene el presidente de la junta directiva del canal, lo nombra el ejecutivo y tiene el rango de ministro de Estado. No existe tal cosa como el Ministerio de Asuntos del Canal. Entonces, el administrador no va al Consejo de Gabinete, solamente va en el momento de presentar
obviamente el presupuesto. Es decir, los 4 presidentes pues respetaron el modelo de relación, es lo que estoy entendiendo. Yo te diría que sí. Respetaron que cuando Ernesto Pérez Valladares se saca de la manga el nombre de Alberto Alemán Subieta, nombre conocido en el sector de la construcción en aquella época, pero no en la vida pública o política. Entiendo que hubo tensión dentro de su partido PRD con ese nombramiento. No, porque siempre hay tensión, o sea, es lo normal. Las decisiones de alguna manera no todo el mundo las comparte. Hay tensión, hay preferencias políticas, pero es que el trabajo de un director de orquesta, de un presidente, de un jefe de una empresa es armonizar, ¿cierto? Armonizar con todos la posición más conveniente para los intereses de la empresa. Y yo creo que eso se logró fácilmente en el partido. Yo no tuve mayor problema, claro, por supuesto, hubieran preferido muchísimo que fuera un miembro destacado de nuestro partido, que los había, que los hay, pero a mí me parece que en ese momento lo ideal era una persona como Alberto, que llevaba adelante una historia profesional envidiable y que sabía que iba a hacer el trabajo adecuado, no para ningún partido, para el país. Luego le toca crear las condiciones para las elecciones del 99, que nuevamente salió el fantasma. Bueno, y esta gente, y este PRD va a respetar los resultados, este PRD va a crear, no van a hacer. ¿Cómo le fue en esa parte? Bueno, pero te saltaste algo. ¿Cuál? Hubo un referéndum constitucional que perdimos. Y aceptamos que perdimos, sin ninguna duda. Yo creo que ese fue un indicio claro de que lo que iba a pasar en las urnas en las próximas elecciones se iba a respetar, y en efecto así fue. Y bueno, lo cierto fue que ganó la oposición. Sí, claro, esas elecciones ganó la oposición, como ha ocurrido cada 5 años, un elemento curioso de la democracia electoral panameña. Cada 5 años gana la oposición. Muchas veces no hemos dejado ganar el mandado. Es como que construimos la ampliación del canal de Panamá, pero no hemos capturado el valor completo de nuestra posición geográfica. Es que eso mismo le quería preguntar, porque en una entrevista que le hice a usted en algún momento me dijo: los panameños se equivocan cuando dicen que el principal activo es el canal. No lo es, es la ubicación geográfica. ¿Sigue pensando así? Así mismo es. Yo creo que nosotros el 31 de diciembre, yo lo he dicho varias veces, nosotros no recibimos el canal. El canal es una infraestructura, es como una carretera de agua. Lo que Panamá recibió en ese momento fue la plena y total control sobre su posición geográfica. Es más, cuando se privatizan los puertos, casualmente durante el periodo del presidente Valladares, en ese momento Panamá movía 200.000 contenedores. Hoy Panamá es una potencia, ¿no?, en eso a nivel mundial. Movemos más de 8 millones de contenedores y pudiéramos estar bastante más que eso. Y tenemos la oportunidad de no quedarnos dormidos en nuestros laureles. Es decir, el mundo está cambiando a una velocidad enorme. Cuando diseñamos en la ampliación del canal de Panamá, no consideramos tan siquiera el tránsito de barcos de gas natural licuado. No era un flujo, hoy es un flujo importante. Yo siempre he pensado que Panamá está mejor posicionado que Singapur, muchísimo mejor posicionado que Dubái, y son puertos importantes a nivel mundial, porque Panamá es el único país del mundo, profesor, que para mí tiene un puerto con terminales en 2 océanos, porque 80 kilómetros no es distancia, y debemos nosotros comenzar a pensar de nuevo en esta posición y cómo capturarla. Tanto así que a veces me parece que hemos perdido el ir a vender a nuestro país afuera con programas o proyectos que llamen la atención. Cada vez que yo escucho que viene un proyecto grande para invertir en Panamá, siempre es un problema, porque algo aparece o alguien dice algo que no lo hagas. Y el tiempo sigue pasando y yo veo que México amenaza con su canal seco por Tehuantepec, Nicaragua con su canal por los chinos, Colombia agresivísimo construyendo puertos, Perú está construyendo un megapuerto también, y nosotros como que nos atascamos en el debate. O sea, ¿qué ha pasado 23 años más tarde cuando Pérez Valladares sí logró producir una cantidad de cambios
las privatizaciones y o concesiones que ha habido falta de explicación de lo que debe ser nuestro objetivo como país. Oyendo a Alberto, a uno se le ocurre que estos puertos que han hecho en Colombia, que dicho sea de paso son impresionantemente grandes, debieran estar en Panamá. No tienen por qué estar allá. Nosotros estamos cruzando los contenedores y ellos los están distribuyendo. Y eso es una falta total de visualizar nuestro futuro como un gran centro de transporte de contenedores y las demás cosas. Tenemos ahora mismo lo que ha pasado con China, por ejemplo, los desabastecimientos de los mercados que dependían de China para construir sus cosas. Ahora hay todo un movimiento para que todas esas cosas se vayan moviendo más cerca de los mercados de consumo, llámese los de Estados Unidos. Nosotros tenemos la mejor facilidad para ir ofreciendo, vendiendo en efecto los alrededores del canal para que allí se monten esas industrias que están saliendo de China por el costo del transporte, por todo lo que pasó con el COVID, en fin, todo lo que ha pasado de desabastecimiento es una oportunidad que tiene Panamá. Pienso que ha habido falta de conversación, falta de discusión, falta de explicación en los diferentes foros de cuál es el país y qué es el futuro que nosotros quisiéramos hacer para poderlo construir conjuntamente. Pero yo creo que estamos a tiempo todavía. Yo creo que todavía se puede lograr, en efecto, convertirnos en un gran centro logístico. la clase política del país está a la altura hoy por hoy de ese tipo de debate. Yo pensaba que no íbamos a hablar de política. Porque... No. Bueno, vamos. Cuando digo la clase política, cuidado, que es oposición, gobiernos, los sectores organizados que ahora están involucrados. De verdad que tengo que contestar. Bueno, vamos a ponértelo de esta manera. En las actuales circunstancias hubiera sido casi imposible negociar los tratados Torrijos-Canales. Yo creo que eso te contesta más o menos. Sí, requiere sentarnos a idearnos entre todos los panameños ese modelo casi de gestión de la cosa pública. Mucho más, yo veo un crecimiento enorme en la planilla estatal. Estamos endeudándonos para pagar planilla en vez de endeudarnos para hacer obras que nos permitan desarrollarnos mejor. Panamá es un país pequeño. Los problemas nuestros son de fácil solución. Hay que decirlo con claridad, nosotros tenemos muy bajo nivel político-cultural. Entonces la gente escoge a las personas porque a lo mejor me ayuda, me gusta cómo habla, por razones totalmente diferentes a lo que debe ser el criterio de escogencia. Entonces, lo primero que tú tienes que pensar para repensar este país es cambiar la forma como se eligen los diputados de esa asamblea, que son un órgano del Estado muy importante. Que no hablemos del órgano judicial, que también es otro tema. Ahí no lo vamos a meter. Pero bueno, pero yo empezaría por repensar la forma como vamos a elegir a esos diputados. Y hay propuestas, yo lo he hablado muchísimas veces, yo creo que nosotros tenemos que cambiar ese tema de circuitos electorales que se presta para aumentar el clientelismo, y usted sabe eso, profesor, igual que yo, y que lo sabemos todos, ¿qué hay para mí? ¿Cuánto me vas a dar? ¿A cambio de qué? Si nosotros eliminamos ese contacto del diputado con el cliente, se puede hacer, como se escoge en otros lados, por listas cerradas de partido, por ejemplo, y no por circuitos electorales, sino o provinciales o nacionales. Tú vas entonces generando una institución que se va a ir enfocando en lo que debe hacer, que son leyes nacionales. Ellos no son el reemplazo del órgano ejecutivo, ni el cuestionamiento del órgano ejecutivo. Son un balance, sí, pero su foco son leyes, no es el trabajo comunitario ni el trabajo político. ¿Dónde ve Ernesto Pérez Valladares ese modelo de relación? Primero con Estados Unidos, o no primero, con Estados Unidos y con China. Bueno, mira, yo creo que esta nueva relación China-Panamá-Estados Unidos es lo que Panamá ha hecho históricamente. O sea, nosotros desde los tiempos de la colonia hemos vivido estos conflictos y hemos sabido ubicarnos en función de los mejores intereses nuestros, ni de China ni de Estados Unidos, los mejores intereses de Panamá. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer cualquier gobierno. Identificar la situación específica que estemos hablando, identificar cuál es el objetivo nacional que nosotros queremos priorizar y jugar las cartas como lo sabemos jugar, que lo hemos hecho. Es decir, el Tratado del Canal de Panamá es un ejemplo, por ejemplo, de lo que tú puedes hacer internacionalmente para generar opinión favorable a los intereses nuestros. Eso que hizo Torrijos de ir a visitar a todo el mundo
sumar a la voluntad de muchísima gente para poder decir, hey, tenemos una colonia en un tiempo en que ya las colonias no existen. No, algo similar podemos hacer si identificamos cuál es el problema, cuál es la situación y cuál es el objetivo nacional. Sin olvidar, por supuesto, que nuestros socios principales siempre han sido los Estados Unidos. Pero para lograr tu mejores ventajas, incluso con tu propio socio, puedes hablar con quien es su adversario. Eso es parte de una negociación. ¿Cómo lo ve el ingeniero Alfonso Urieta? Relación Estados Unidos, Panamá, China, Panamá. Yo lo veo similar a lo que acaba de decir el presidente Valladares. Yo creo que los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Y por lo tanto uno tiene que cuidar el interés propio. Y Panamá en su momento ha sabido hacerlo. Presidente, se ha convertido en una especie de talón de Aquiles. La educación, o sea, yo me acuerdo del hoy fallecido exministro Pablo Taracino hablando de un plan decenal en su época, y después han seguido otros ministros y otros presidentes hablando de esto, de aquello, de lo otro, pero al final el tiempo ha seguido pasando y el problema no se ha resuelto. ¿Por dónde agarramos el tema? El último intento serio, profesor, de ver el tema educativo se dio en 1979, que se derogó la reforma educativa, con el propósito de que se iba a reemplazar muy próximo. Estamos esperando el reemplazo. Nuestra educación se quedó estancada, yo no digo que en el siglo XX, en el siglo XIX. Nosotros estamos generando muchachos y muchachas que no tienen capacidad de competencia en el mercado laboral. Entonces se trata de un tema de calidad de la educación. Yo creo que el tema fundamental no es la cantidad, es la calidad de la educación. Y para que haya calidad educativa, tú tienes que amarrar la enseñanza de calidad con el salario que perciben los educadores. Y tiene que haber accountability, tiene que haber contabilidad. Es decir, si tú enseñas bien y tus estudiantes están por encima de la media, tú tienes una recompensa económica, tu educador tiene una recompensa económica. Pero claro, lo primero que tienes que hacer es formar a los educadores. Seguimos con un aplauso. Gracias a nuestros reconocidos panelistas y a nuestro moderador, quienes acogieron nuestro llamado para hacer realidad esta iniciativa, compartiendo sus experiencias y opiniones que enriquecen nuestros sueños de ayudar a construir una patria más justa, comprometida con el bienestar de su gente y con oportunidades para todos. Antes de finalizar este encuentro, que seguro no será el último, y compartir junto a ustedes nuevamente en el vestíbulo, les quiero dejar en compañía de nuestro gerente general de Multibank, el señor Gerardo Ulloa, quien tiene algunas reflexiones sobre esta excelente jornada. Bienvenido, señor Ulloa. Panamá nació con el sueño de unir al mundo. Es el único país que logró su independencia con la premisa de ser el punto para unir al mundo. Eso es único. En la historia del mundo, en la historia universal, solo un país ha nacido para unir al mundo, y ese fue Panamá. Entonces siempre hay que tener en cuenta que Panamá es un país especial, es un país donde miles de extranjeros, millones de extranjeros han venido a cumplir sus sueños. Panamá es un crisol de razas, es una mezcla de razas que se han logrado poner de acuerdo y llevar adelante el sueño de construir un país cada día mejor. Panamá es un país maravilloso, es un país de gente emprendedora, de gente trabajadora, de gente absolutamente pragmática. El panameño, por definición, a mí me preguntan, ¿cómo es Panamá? Es un país de pragmáticos, donde lo imposible se hace fácilmente. Lo fácil no necesariamente se hace en 2 días, que puede ser más o menos posible. Y lo que es impresionante, ¿verdad?, en Panamá, es la capacidad de soñar y la capacidad de ejecutar. Este es un país que le da clases al mundo, no necesariamente a los países de la región, al mundo de cómo se ejecuta. Amplió un canal, o sea, eso no es fácil. Construyó un metro. ¿Cuánto se ha tardado en Los Ángeles en construir un metro? No perdamos la fe en el país. Nos falta conversar, eso estoy de acuerdo. Y esta iniciativa la desarrollamos precisamente con volver a retomar el arte de conversar. Tenemos hoy la capacidad de redefinir quiénes son nuestros influencers,
No dejemos que alguien con acceso a solo 280 caracteres nos diga que el país es un desastre. Eso no es cierto. Este es un país maravilloso y es la hora de todos nosotros. Todos estamos en esto juntos. Pongámonos de acuerdo y pongámonos a trabajar. Mil gracias a todos por estar aquí. La patria nace en muchos lugares, nace en cada punto donde se vive una tradición, donde se dan pasos hacia el progreso. La patria nace en muchos lugares, nace en cada punto donde se vive una tradición, donde se dan pasos hacia el progreso y donde se siente el orgullo de ser panameños. Pero la patria también nace ahí, donde se educan los líderes del mañana, esos que sueñan con un mejor país y se preparan para conseguirlo. Sigue soñando Panamá para que la patria nazca en cada uno de nosotros.